¿Alguna vez te has preguntado por qué un pequeño territorio de apenas 45 kilómetros de largo concentra desde hace miles de años la atención de los imperios más poderosos de la historia? ¿Por qué ese estrecho corredor costero bañado por el Mediterráneo ha sido disputado, conquistado y reconquistado una y otra vez, generación tras generación, civilización tras civilización? Lo que hoy el mundo conoce como la Franja de Gaza no es simplemente un nombre en los titulares de la prensa contemporánea. Es el resultado de miles de años de historia acumulada, de culturas superpuestas como capas de sedimento, de sangre y comercio, de fe y de poder. En este video vamos a recorrer toda esa historia, desde sus más remotos orígenes hasta la complejidad desgarradora del presente. Si este tipo de contenido te apasiona tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte y a dejar tu like, porque mantener viva la historia es también una forma de entender el mundo en el que vivimos. Para comprender Gaza hay que retroceder mucho más allá de lo que la memoria colectiva suele alcanzar. Hay que situarse en torno al tercer milenio antes de nuestra era, cuando esta franja de tierra árida y fértil a la vez ya era un punto de tránsito inevitable entre Egipto y las tierras de Canaán, entre África y el corazón del Mediterráneo oriental. Las primeras evidencias arqueológicas de asentamientos humanos en la región datan de la Edad del Bronce, cuando pequeñas comunidades cananeas se establecieron en las colinas y llanuras costeras que hoy conforman este territorio. Desde entonces Gaza no sería un lugar donde los pueblos simplemente vivían, sería un lugar por el que los pueblos necesitaban pasar, y esa condición geográfica lo convertiría en uno de los enclaves más codiciados de la antigüedad. Egipto fue la primera gran potencia en reconocer el valor estratégico de Gaza. Durante el Imperio Nuevo, en torno al siglo XV antes de nuestra era, los faraones establecieron en la ciudad un centro administrativo de primer orden, convirtiendo a Gaza en la puerta septentrional de su esfera de influencia. Los registros egipcios mencionan Gaza como un nodo esencial de la llamada Vía Maris, el camino del mar, la gran ruta comercial y militar, que conectaba el delta del Nilo con Mesopotamia y Anatolia. Los ejércitos del faraón Tutmosis III marcharon por esta tierra en sus campañas de conquista hacia el norte, y Gaza, fiel a su destino, fue tanto cuartel como mercado, tanto fortaleza como lugar de intercambio. La huella del dominio egipcio en la arquitectura, las costumbres y la memoria de sus habitantes sería profunda y duradera. Pero fue con la llegada de los pueblos del mar en torno al siglo XII antes de nuestra era, cuando la historia de Gaza tomó un giro que resonaría durante siglos. En medio del colapso generalizado de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce tardía, grupos de pueblos migrantes procedentes probablemente del Egeo y del Mediterráneo central irrumpieron en las costas de Canaán y el Levante. Entre ellos destacaban los filisteos, un pueblo guerrero y sofisticado que se asentó en la franja costera y fundó una confederación de 5 ciudades poderosas: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Esta pentápolis filistea representó durante siglos una civilización propia, con su cultura material, sus dioses y su capacidad militar, que desafiaría permanentemente tanto a los reinos israelitas del interior como a los imperios que buscaban dominar la región. Gaza fue sin duda la más importante de esas 5 ciudades. Era la más meridional, la más cercana a Egipto, y por tanto la que controlaba el flujo de mercancías y ejércitos entre los dos grandes mundos de la época. Los filisteos no eran los bárbaros incultos que la narrativa bíblica tendió a retratar. Eran artesanos hábiles, comerciantes activos y soldados disciplinados. Sus objetos de cerámica, influenciados claramente por las tradiciones micénicas y sus prácticas funerarias, revelan una sociedad compleja y dinámica que supo adaptarse al entorno levantino sin perder sus raíces mediterráneas. La figura de Dalila y el legendario Sansón, la historia del Arca de la Alianza capturada y devuelta, todos esos episodios bíblicos tienen a Gaza o a su entorno como escenario. Durante los siglos siguientes, Gaza osciló entre la resistencia y la sumisión frente a las grandes potencias que se sucedían en la región. Los asirios, bajo el reinado de Tiglat-Pileser III en el siglo VIII antes de nuestra era, sometieron Gaza a su dominio e incorporaron la ciudad a su vasto sistema de tributación imperial. Más tarde, los babilonios de Nabucodonosor continuaron ejerciendo presión sobre estas tierras costeras, y finalmente los persas de Ciro el Grande y sus sucesores integraron Gaza dentro del enorme imperio aqueménida. Cada una de estas dominaciones dejaba una capa nueva sobre la ciudad, una lengua nueva, un culto nuevo, una forma de organización diferente, pero Gaza persistía, adaptándose sin desaparecer. Comprender esta etapa inicial nos permite ver algo fundamental.
Gaza nunca fue simplemente un territorio pasivo a merced de fuerzas externas. Desde sus orígenes más remotos, fue un espacio donde las civilizaciones se encontraban, chocaban y se transformaban mutuamente. La geografía la condenó a ser siempre codiciada, pero también le otorgó una vitalidad y una resiliencia extraordinarias. Los pueblos que la habitaron aprendieron, generación tras generación, el arte de sobrevivir entre imperios. Y ese aprendizaje doloroso y acumulado sería el primer gran legado de una historia que, como veremos a lo largo de este recorrido, no haría más que intensificarse con el paso de los siglos. Hay ciudades que parecen destinadas a ser el centro de los grandes dramas de la historia, y Gaza es, sin duda, una de ellas. Cuando Alejandro de Macedonia inició su legendaria campaña de conquista hacia el este en el siglo antes de nuestra era, no tardó en encontrarse frente a los muros de una ciudad que se negaba a rendirse. Esa resistencia encarnizada, ese pulso épico entre un conquistador que creía ser hijo de los dioses y una ciudad que prefería la destrucción a la sumisión. Y lo que sucedió bajo los muros de Gaza en el año 332 antes de nuestra era no fue solo una batalla más en la carrera imparable de Alejandro. Alejandro llegó a Gaza después de su famoso asedio de Tiro, con el viento de la victoria a sus espaldas y la mirada puesta en Egipto. Gaza, sin embargo, no estaba dispuesta a abrirle sus puertas sin resistencia. La ciudad estaba entonces gobernada por Batis, un eunuco persa de extraordinaria determinación, quien confió en las defensas naturales de la ciudad y en la lealtad de una guarnición de mercenarios árabes. Durante 2 meses los macedonios intentaron tomar la ciudad por asalto, sufriendo pérdidas considerables y enfrentando una resistencia que desconcertó incluso al propio Alejandro, herido en el hombro durante los combates. Fue una de las pocas veces en toda su campaña en que el joven conquistador se vio obligado a reconocer que no todo caía ante él con facilidad. Cuando Gaza cayó finalmente, la venganza de Alejandro fue brutal y ejemplar. Según los relatos de los historiadores clásicos, Batis fue arrastrado vivo alrededor de los muros de la ciudad, atado al carro del conquistador. La población masculina fue masacrada y las mujeres y niños vendidos como esclavos. La ciudad fue repoblada con habitantes de las tribus vecinas y convertida en una base de operaciones hacia Egipto. Este episodio revelaba con una claridad estremecedora el precio que los pueblos de Gaza pagarían repetidamente a lo largo de su historia por su decisión de resistir a los imperios. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 antes de nuestra era, su inmenso imperio se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Gaza se convirtió entonces en moneda de cambio en las guerras que enfrentaron a los Ptolomeos de Egipto y a los Seleucidas de Siria, las 2 grandes dinastías herederas que se disputaron el control del Levante durante más de un siglo. La ciudad cambió de manos varias veces, sometida a la lógica implacable de las alianzas y los tratados rotos. Este periodo helenístico también trajo consigo una transformación cultural profunda. El griego se convirtió en la lengua de la administración y el comercio. Los templos a los dioses olímpicos se levantaron junto a los santuarios locales. Fue durante este periodo cuando Gaza comenzó a destacar como uno de los puertos comerciales más importantes del Mediterráneo oriental. Las caravanas procedentes de Arabia, cargadas de incienso, mirra, especias y seda, llegaban hasta sus muros antes de embarcar sus mercancías hacia Grecia, Egipto o Italia. Gaza era el último eslabón terrestre de las grandes rutas comerciales que conectaban el mundo mediterráneo con la India y Arabia, y esa posición privilegiada le otorgaba una riqueza y una influencia que trascendían su tamaño. El comercio, como la guerra, sería uno de los grandes motores que explicarían la persistencia histórica de esta ciudad. Con la expansión romana hacia el Mediterráneo oriental, Gaza fue inevitablemente absorbida dentro de la órbita de la República y luego del Imperio. En el año 61 antes de nuestra era, el general Pompeyo reorganizó las provincias orientales e integró formalmente la región dentro del dominio romano. Gaza fue reconstruida y embellecida según los cánones urbanísticos romanos, recibiendo el estatuto de ciudad libre que le permitía cierto grado de autogobierno. Los romanos reconocían el valor estratégico y comercial de Gaza, y prefirieron integrarla con pragmatismo antes que destruirla. Teatros, termas, templos dedicados a Marte y a Zeus, y amplias calzadas empedradas transformaron la vieja ciudad semítica en un enclave plenamente integrado en la civilización imperial romana. Sin embargo, la Pax Romana en Gaza nunca estuvo exenta de tensiones. La región era un mosaico de pueblos y creencias, y los conflictos entre las comunidades judía, griega y árabe que convivían en sus calles estallaban con frecuencia.
Las grandes rebeliones judías de los siglos I y II de nuestra era sacudieron toda la región, y Gaza, como parte del tablero geopolítico romano en el Levante, no pudo permanecer ajena a sus consecuencias. Fue también en este periodo cuando el cristianismo comenzó a extender sus primeras raíces en la ciudad, introduciendo una nueva dimensión espiritual y cultural que se sumaría a la ya extraordinaria complejidad de Gaza. Comprender esta etapa de dominación helenística y romana nos permite ver con claridad algo que se repetiría como un patrón a lo largo de toda la historia de Gaza: la capacidad de esta ciudad para absorber las culturas de sus conquistadores sin perder su esencia. Cada imperio que pasó por sus calles dejó una huella, pero también se llevó consigo algo de Gaza. Y esa tensión entre lo propio y lo impuesto, entre la resistencia y la adaptación, sería la marca indeleble de un pueblo que aprendería una y otra vez el arte de persistir. Cuando en el año 634 de nuestra era los ejércitos musulmanes, procedentes de la península arábiga, avanzaron hacia el norte, a través del desierto del Negev, Gaza era ya una ciudad con más de 2000 años de historia acumulada sobre sus hombros. Era una ciudad cristiana y cosmopolita, heredera del mundo romano y bizantino, con sus iglesias, sus mercados y su tradición de resistencia frente a los poderes externos. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir no sería una conquista más en la larga serie de dominaciones que Gaza había conocido. Sería el comienzo de una transformación tan profunda y tan duradera que redefiniría la identidad de la ciudad y de toda la región para los siglos venideros. La conquista musulmana del Levante fue una de las expansiones más veloces y decisivas de la historia universal. En apenas una década, los ejércitos del califa Omar ibn al-Jattab desmantelaron el control bizantino sobre Siria, Palestina y Egipto. Gaza cayó relativamente pronto dentro de este proceso, en torno al año 635, tras la decisiva batalla de Ajnadain. A diferencia de lo ocurrido con Alejandro Magno, la conquista islámica de Gaza no estuvo acompañada de masacres generalizadas ni de destrucción sistemática. Las condiciones de capitulación ofrecidas a las ciudades que se rendían sin resistencia eran notablemente moderadas, permitiendo a los habitantes conservar sus propiedades y practicar su fe a cambio del pago de la yicia. Para Gaza, la llegada del Islam tuvo una dimensión simbólica que ningún habitante de la ciudad podía ignorar. Según la tradición islámica, el bisabuelo del profeta Mahoma, Hisham ibn Abd al-Malik, estaba enterrado en Gaza, lo que otorgaba a la ciudad un lugar especial en la memoria sagrada del mundo musulmán. Este vínculo espiritual convertía a Gaza en un lugar de peregrinación y de reverencia, un punto donde la historia profana y la historia sagrada se entrelazaban de manera indisoluble. La ciudad no era simplemente un territorio conquistado, era, en cierto sentido, un lugar que el Islam reclamaba como propio desde sus raíces más profundas. Bajo la dinastía Omeya, Gaza prosperó como un nodo esencial de las rutas comerciales entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Los omeyas impulsaron la arabización progresiva de la región, promoviendo el uso del árabe como lengua de administración y cultura y facilitando la conversión gradual al Islam. Este proceso no fue instantáneo ni uniformemente coercitivo. Muchas comunidades cristianas y judías de Gaza continuaron existiendo durante generaciones bajo el dominio islámico, contribuyendo con su trabajo y su cultura al tejido de la nueva sociedad que se estaba configurando. La convivencia fue compleja y no siempre armoniosa, pero la continuidad cultural fue, en términos generales, una realidad. Con la llegada de la dinastía Abasí en el año 750, el centro de gravedad del califato se desplazó de Damasco hacia Bagdad, y el Levante perdió algo de su centralidad política. Sin embargo, Gaza mantuvo su importancia económica y comenzó a destacar también como centro intelectual y religioso. Fue en este periodo cuando la ciudad vio nacer a uno de los juristas más influyentes de toda la historia islámica, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, fundador de la escuela jurídica Shafi'i. Nacido en Gaza en torno al año 767, al-Shafi'i representa la contribución de esta ciudad al pensamiento islámico clásico, un legado intelectual que millones de musulmanes en todo el mundo siguen reconociendo hasta hoy. Durante el periodo de dominación fatimí entre los siglos X y XI, Gaza conoció nuevas tensiones y transformaciones. Los fatimíes eran una dinastía ismaelí de origen norteafricano que desafiaba la ortodoxia suní del califato abasí, y su control sobre Palestina introdujo una dimensión confesional nueva en la política regional. Gaza, como ciudad fronteriza entre el corazón del dominio fatimí en Egipto y las turbulentas tierras del Levante interior, vivió en un estado de relativa inestabilidad.
Las luchas internas del mundo islámico, combinadas con la presión de las tribus turcas y bereberes que pugnaban por espacios de poder, convirtieron a la región en un escenario de tensiones permanentes. Lo que resulta verdaderamente asombroso de este periodo islámico clásico es la velocidad con que Gaza se transformó en una ciudad árabe y musulmana, sin perder del todo su carácter plural y su vocación de encrucijada. Las mezquitas se levantaron sobre los solares de antiguos templos y quizás de iglesias. El árabe desplazó al griego y al arameo como lengua cotidiana. Sin embargo, la memoria de las civilizaciones anteriores nunca desapareció por completo. Quedó enterrada bajo las nuevas capas, esperando que la arqueología y la historia la devolvieran a la luz. Comprender esta etapa nos permite ver cómo la llegada del Islam no fue simplemente un episodio más de conquista militar, sino una reconfiguración civilizatoria de enorme profundidad. Gaza no solo cambió de manos, cambió de alma, adoptando una identidad que con el tiempo se volvería tan constitutiva de su ser como lo habían sido antes la cultura filistea o la herencia helenística. Esa identidad árabe e islámica, forjada en los siglos que siguieron a la conquista del año 635, sería el sustrato sobre el que se construirían todos los dramas históricos posteriores y la razón por la que Gaza miraría siempre hacia el sur y hacia el este en busca de su destino. 2. A finales del siglo XI, el mundo mediterráneo se vio sacudido por una de las empresas militares y religiosas más extraordinarias de toda la historia medieval. El Papa Urbano II, en el año 1095, lanzó desde el Concilio de Clermont un llamado que resonó en toda la cristiandad latina: recuperar los santos lugares de manos del Islam. Lo que siguió fue una serie de expediciones militares conocidas como las Cruzadas, que durante casi 2 siglos convirtieron el Levante en un campo de batalla permanente entre dos mundos que se consideraban mutuamente irreconciliables. Gaza, por su posición en el extremo sur de aquella franja costera que los cruzados llamarían Outremer, la tierra de ultramar, quedó inevitablemente atrapada en el centro de ese choque civilizatorio. Cuando los ejércitos de la Primera Cruzada tomaron Jerusalén en el año 1099, con una violencia que escandalaría incluso a muchos de sus contemporáneos, Gaza y sus alrededores se convirtieron en zona de disputa inmediata. Los cruzados establecieron el reino de Jerusalén y comenzaron a construir una red de fortalezas a lo largo de la costa y el interior para consolidar su dominio. Gaza fue ocupada y se convirtió en una plaza fronteriza de enorme importancia estratégica, especialmente frente a la amenaza que representaba el Egipto fatimí al sur. La Orden del Temple, esos monjes guerreros que combinaban la espada y la oración, recibió el control de Gaza en el siglo XII, transformando la ciudad en una fortaleza templaria. Para los habitantes árabes y musulmanes de la región, la presencia cruzada no fue simplemente una ocupación política, fue una ruptura violenta con el orden del mundo tal como lo conocían. Sin embargo, la marea cambió de forma dramática con la aparición en escena de Saladino, el sultán kurdo que unificó Egipto y Siria bajo su mando y se propuso expulsar a los cruzados de Tierra Santa. En el año 1187, tras su aplastante victoria en la batalla de los Cuernos de Jatín, Saladino reconquistó Jerusalén y fue recuperando sistemáticamente las plazas cruzadas a lo largo del Levante. Gaza fue reintegrada al dominio islámico en ese mismo periodo, cerrando así el paréntesis cruzado en la historia de la ciudad. La reconquista de Saladino fue celebrada en el mundo musulmán como una victoria de dimensiones épicas, comparable en su significado simbólico a la propia conquista inicial del siglo VII. Las cruzadas, sin embargo, no terminaron con Saladino. Durante el siglo XIII, nuevas expediciones occidentales intentaron recuperar lo perdido, y Gaza volvió a ser escenario de negociaciones, batallas y cambios de manos que agotaban a su población. Fue en este turbulento contexto cuando emergió una nueva fuerza militar de extraordinaria eficacia: los mamelucos. Los mamelucos protagonizaron un golpe de estado en Egipto en el año 1250 que los convirtió en amos del país y en los principales defensores del Islam suní frente a los cruzados y los mongoles. La victoria mameluca sobre los mongoles en la batalla de Ain Jalut en el año 1260, librada precisamente en tierras palestinas, fue uno de los momentos más decisivos de la historia medieval. Detuvo el avance de un ejército que parecía incontenible y consolidó el poder mameluco sobre todo el Levante, incluyendo Gaza. Los sultanes mamelucos, gobernando desde el Cairo, convirtieron a Gaza en un centro administrativo y militar de primera importancia dentro de su sistema de dominación regional. La ciudad floreció bajo su gobierno con la construcción de mezquitas, carabasares y mercados que reflejaban la prosperidad de una urbe integrada
en las grandes redes comerciales del mundo islámico medieval. Los mamelucos completaron la expulsión definitiva de los cruzados, tomando Acre en el año 1291 y poniendo fin a 2 siglos de presencia latina en el Levante. La era otomana comenzó para Gaza en el año 1517, cuando el sultán Selim I derrotó a los mamelucos en la batalla de Marj Davik. Los otomanos integraron Gaza dentro de la provincia de Damasco, como parte de su vasto sistema administrativo, conocido como el sistema de vilayetos y sanjacos. Bajo el largo gobierno otomano, Gaza vivió un periodo de relativa estabilidad, aunque no exento de tensiones periódicas. La ciudad mantuvo su importancia como nodo comercial entre Egipto y el Levante, y su población continuó desarrollando su vida cotidiana dentro del marco de las instituciones y las leyes otomanas. Fue también durante el periodo otomano cuando Gaza comenzó a consolidar su identidad como ciudad árabe de arraigo profundo, con sus barrios, sus cofradías religiosas, sus mercados y sus tradiciones orales. Los registros otomanos describen una ciudad de tamaño modesto, pero de considerable actividad económica, con una producción agrícola basada en el cultivo de cereales, el aceite de oliva y las frutas cítricas. La vida transcurría bajo el ritmo de las estaciones y de las obligaciones religiosas, con una clase de notables locales que mediaba entre la población y la administración imperial lejana. Comprender esta etapa de cruzadas, mamelucos y otomanos nos permite apreciar una verdad fundamental sobre Gaza, que su historia es, en esencia, la historia de un pueblo que aprendió a sobrevivir en el punto de fractura entre civilizaciones. Cada conquista trajo destrucción, pero también reconstrucción. Cada dominación dejó cicatrices, pero también legados. Los siglos de paz otomana relativa fueron un respiro necesario que permitió a la ciudad consolidar una identidad colectiva lo suficientemente sólida como para enfrentar las tempestades que el siglo XX traería consigo. A lo largo del siglo XIX, el Imperio Otomano, otrora el más poderoso del mundo islámico, comenzó a mostrar las grietas profundas de un edificio que había durado demasiado tiempo sin renovarse desde sus cimientos. Las potencias europeas, enriquecidas por la revolución industrial y animadas por un imperialismo sin complejos, empezaron a referirse al Estado otomano con la metáfora del enfermo de Europa. Mientras los sultanes intentaban modernizar sus instituciones con reformas tardías y parciales, las provincias del imperio comenzaban a despertar a nuevas ideas de identidad nacional y autodeterminación. Gaza, como parte integral de ese imperio en declive, no podía permanecer ajena a las transformaciones que sacudían el mundo que la rodeaba. Fue precisamente en este contexto de debilitamiento otomano cuando las potencias europeas comenzaron a mirar con creciente interés hacia el Levante y Palestina. Gran Bretaña tenía razones estratégicas de peso. El Canal de Suez, inaugurado en el año 1869, había convertido a Egipto y sus alrededores en el corredor indispensable que conectaba la metrópoli con la joya de la corona, la India. Cualquier inestabilidad en la región podía amenazar esa arteria vital, y por tanto el control del corredor gazawi adquirió una importancia geopolítica que Londres no estaba dispuesta a dejar en manos de un imperio debilitado. La sombra del león británico comenzaba a proyectarse sobre las arenas de Gaza. Al mismo tiempo, un movimiento político de consecuencias históricas extraordinarias comenzaba a tomar forma en Europa: el sionismo. Fundado formalmente por Theodor Herzl tras el escándalo del caso Dreyfus en Francia, el sionismo postulaba la necesidad de crear un Estado nacional para el pueblo judío. Palestina, la tierra bíblica de los ancestros, fue identificada progresivamente como el destino preferente de ese proyecto nacional. Desde finales del siglo XIX, pequeñas oleadas de inmigrantes judíos comenzaron a llegar a Palestina, comprando tierras y estableciendo asentamientos agrícolas en un territorio que contaba con una población árabe mayoritaria. Este proceso, silencioso en sus comienzos, pero cargado de una tensión latente que estallaría décadas después, fue uno de los fenómenos más decisivos en la configuración del drama contemporáneo de Gaza. La Primera Guerra Mundial fue el catalizador que transformó todas estas tensiones, acumuladas en una ruptura definitiva del orden establecido. Cuando el Imperio Otomano entró en la guerra del lado de las potencias centrales en el año 1914, puso sobre la mesa su propia existencia como entidad política. Gran Bretaña, que luchaba contra los otomanos en múltiples frentes, lanzó desde Egipto una ofensiva terrestre hacia el norte con el objetivo de expulsarlos de Palestina. Gaza se convirtió entonces en el escenario de 3 batallas campales que sacudieron la región entre los años 1917 y 1918.
Las dos primeras batallas de Gaza, libradas en la primavera de 1917, fueron victorias defensivas otomanas que demostraron la tenacidad de sus posiciones frente a los ataques británicos. Sin embargo, la tercera batalla, en octubre y noviembre de ese mismo año, bajo el mando del general Edmund Allenby, rompió definitivamente las líneas otomanas y abrió el camino hacia Jerusalén. La toma de Gaza por las fuerzas británicas en noviembre de 1917 fue un momento de enorme simbolismo histórico. Siglos de dominio otomano llegaban a su fin en cuestión de días, y con ellos se cerraba el último gran capítulo del Islam medieval como poder soberano sobre esta tierra. Para la población árabe de Gaza, el cambio de dominación no trajo el alivio esperado. Los combates habían causado daños considerables a la ciudad, y la llegada de los británicos, lejos de significar liberación, introdujo una nueva forma de control externo que pronto revelaría sus propias contradicciones y ambigüedades. Porque apenas un mes antes de la caída de Gaza, el gobierno británico había publicado la Declaración Balfour, un documento de apenas 67 palabras que expresaba el apoyo de Londres al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esa declaración fue percibida por la población árabe de Palestina como una traición flagrante a las promesas de independencia que los británicos habían hecho al líder árabe Hussein bin Ali a cambio de su apoyo en la revuelta árabe contra los otomanos. Los árabes palestinos, que constituían la amplia mayoría de la población del territorio, no habían sido consultados ni considerados sujetos activos en ninguna de estas negociaciones que decidían su destino. Gaza, con su larga historia de resistencia frente a los poderes externos, observaba con una mezcla de desconcierto y creciente alarma cómo el mundo que conocía se disolvía ante sus ojos. El periodo que siguió a la Primera Guerra Mundial instaló a Gaza dentro del mandato británico sobre Palestina, formalmente aprobado por la Sociedad de Naciones en el año 1920. Bajo ese mandato, los británicos se encontraron atrapados en una contradicción insalvable. Habían prometido a los árabes la independencia y a los judíos un hogar nacional en el mismo territorio, y la llegada masiva de inmigrantes judíos fue generando una tensión social y política creciente. Comprender esta etapa de ocaso otomano y penetración británica nos permite ver con nitidez cómo el destino de Gaza fue siendo decidido una y otra vez por fuerzas externas que actuaban sobre la base de sus propios intereses imperiales y estratégicos, sin considerar la voz ni la voluntad de quienes vivían, cultivaban y soñaban en esa tierra desde generaciones. Ese patrón de imposición externa, que comenzó con los faraones egipcios y continuó con Alejandro, Roma, los cruzados y los otomanos, alcanzaría en el siglo XX su expresión más intensa y más dolorosa, sembrando las semillas de un conflicto que el mundo entero aún no ha sido capaz de resolver. Hay fechas que funcionan como bisagras de la historia, momentos en que el mundo que existía antes se cierra para siempre y comienza uno completamente nuevo. Para los palestinos, el año 1948 es esa bisagra, ese umbral de no retorno que lo divide todo en un antes y un después. Pero para entender por qué ese año resultó tan devastador, hay que retroceder hasta los años que lo precedieron, hasta el periodo convulso y lleno de presagios del mandato británico. Gaza, como el resto de Palestina, vivió ese periodo con una mezcla de angustia creciente y una esperanza obstinada que los hechos se encargarían de destrozar. Durante los años 20 y 30, la inmigración judía a Palestina se aceleró de forma considerable, impulsada por el auge del antisemitismo en Europa y más tarde por el horror del Holocausto nazi. La población judía del territorio pasó de ser una minoría reducida a comienzos del mandato a representar cerca de un tercio de la población total a mediados de los años 40. Este crecimiento demográfico fue acompañado de la compra sistemática de tierras, el desarrollo de instituciones propias y la formación de milicias paramilitares que preparaban el terreno para la eventual proclamación de un Estado. Los árabes palestinos respondieron con la Gran Revuelta Árabe de 1936 a 1939, que los británicos sofocaron con una dureza que debilitó profundamente a la sociedad palestina. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y el horror del Holocausto quedó expuesto ante el mundo en toda su magnitud, la presión internacional para resolver la cuestión palestina se volvió irresistible. Gran Bretaña, agotada por la guerra y acosada simultáneamente por las milicias judías y la resistencia árabe, anunció en 1947 que devolvería el mandato a las Naciones Unidas. La recién creada ONU nombró una comisión especial, UNSCOP, que propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional.
El plan de partición, aprobado el 29 de noviembre de 1947 mediante la Resolución 181, asignó aproximadamente el 56% del territorio al Estado judío y el 43% al Estado árabe. Gaza y su región quedaban asignadas al Estado árabe propuesto. Los líderes judíos aceptaron el plan con entusiasmo, viendo en él el reconocimiento internacional de su aspiración nacional. Los líderes árabes palestinos y los estados árabes vecinos rechazaron el plan de plano, argumentando que era profundamente injusto privar a la mayoría de la población de su derecho a la autodeterminación. Lo que siguió fue una guerra civil que comenzó inmediatamente después de la votación en la ONU y se intensificó tras la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Los ejércitos de los estados árabes vecinos, Egipto, Transjordania, Siria, Irak y Líbano, entraron en Palestina al día siguiente de la proclamación israelí, desencadenando la primera guerra árabe-israelí. El resultado militar fue una derrota árabe de proporciones catastróficas. Las fuerzas israelíes no solo consolidaron el territorio asignado por el plan de partición, sino que conquistaron zonas adicionales que habían sido asignadas al Estado árabe. Al final de la guerra, en el año 1949, Israel controlaba aproximadamente el 78% del territorio de la Palestina del mandato. Para la población árabe palestina, este periodo significó la Nakba, la catástrofe. Entre 700.000 y 800.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante y después de la guerra. Masacres como la de Deir Yassin, perpetrada en abril de 1948 por milicias judías, sembraron el terror y precipitaron el éxodo masivo. Familias que habían vivido durante generaciones en ciudades y aldeas de toda Palestina se encontraron de repente sin hogar, cargando sus pertenencias más básicas y con la certeza de que regresarían pronto. Gaza recibió el impacto de esta catástrofe de forma abrumadora y directa. La pequeña franja costera vio cómo en pocos meses su demografía se transformaba radicalmente con la llegada masiva de refugiados procedentes de Magdal, Bárbara, Beit Daras, Hamama y decenas de localidades más. Para el final de 1948, la población de Gaza había ascendido a más de 200.000 personas, la mayoría de ellas refugiados sin recursos, sin hogar permanente y sin horizonte claro. Los campos de refugiados que se establecieron en los alrededores de la ciudad, levantados con tiendas de campaña y materiales provisionales, que el tiempo convertiría en construcciones permanentes, se convirtieron en el símbolo más perdurable de la tragedia palestina. Comprender esta etapa fundacional nos permite ver con toda su crudeza por qué el conflicto de Gaza no puede reducirse a una disputa territorial reciente ni a enfrentamientos surgidos de la nada. La Nakba de 1948 es la herida original, el trauma fundador sobre el que se construyeron todas las capas posteriores de violencia, resistencia y desesperación. Gaza no se convirtió en el territorio superpoblado y convulso que el mundo conoce hoy por casualidad, ni por las decisiones de sus propios habitantes. Se convirtió en eso porque el mundo decidió por ella, porque potencias lejanas trazaron líneas sobre mapas sin consultar a quienes vivían dentro de esas líneas. Cuando los armisticios de 1949 pusieron fin formalmente a la primera guerra árabe-israelí, el mapa de Palestina había quedado radicalmente transformado. Israel existía como Estado reconocido y consolidado sobre la mayor parte del territorio. Cisjordania quedó bajo control jordano, y la estrecha franja costera que rodeaba Gaza, un rectángulo de apenas 40 kilómetros de largo por 10 de ancho en su parte más amplia, quedó bajo administración egipcia. No fue una anexión formal. Egipto nunca reclamó soberanía legal sobre la franja, ni otorgó la ciudadanía egipcia a sus habitantes. Fue una administración militar de facto sobre un territorio que nadie había reclamado como propio, y que albergaba a una población duplicada de golpe por la avalancha de refugiados de la Nakba. Gaza entraba así en uno de los periodos más oscuros y olvidados de su historia, gobernada desde el Cairo con una mezcla de negligencia burocrática y control autoritario. Las condiciones de vida en la franja durante los años 50 eran, para la mayoría de su población, de una dureza extrema. Los campos de refugiados se fueron consolidando como estructuras permanentes, con calles angostas, viviendas de bloque de cemento apiñadas unas contra otras, y una densidad de población que no tenía parangón en la región. El organismo UNRWA estableció en Gaza una red de escuelas, clínicas y distribución de alimentos que se convirtió en el sostén básico de la supervivencia de cientos de miles de personas.
Esa dependencia de la ayuda internacional, instaurada desde los primeros años de la franja, sería una de las características más persistentes y más reveladoras de su situación estructural. La administración egipcia mantuvo Gaza bajo ley marcial durante prácticamente todo el periodo de su control. Los habitantes de la franja no podían moverse libremente hacia Egipto ni hacia ningún otro lugar sin permisos especiales difíciles de obtener. La actividad política era severamente restringida y cualquier forma de organización que las autoridades egipcias consideraran una amenaza al orden era reprimida con eficacia. Sin embargo, paradójicamente, fue precisamente en este clima de confinamiento y frustración donde comenzaron a germinar las semillas del nacionalismo palestino moderno. Jóvenes educados en las escuelas de la UNRWA, hijos y nietos de los refugiados de la Nakba, comenzaron a articular una identidad colectiva palestina que trascendía las lealtades tribales y regionales tradicionales. Entre ellos se encontraba un joven ingeniero nacido en Jerusalén, pero criado en parte en Gaza llamado Yasser Arafat, quien fundaría en 1959 el movimiento Fatah. El panorama regional se complicó dramáticamente en el año 1956, cuando la crisis del Canal de Suez desencadenó una nueva guerra que volvió a colocar a Gaza en el centro del tablero geopolítico. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser había nacionalizado el canal en julio de ese año, desafiando los intereses de Gran Bretaña y Francia. La respuesta fue una operación militar coordinada entre Israel, Gran Bretaña y Francia. Mientras las potencias europeas atacaban el canal, Israel invadía la península del Sinaí y la franja de Gaza. En cuestión de días, las fuerzas israelíes controlaron la totalidad de Gaza, sometiendo a su población a una ocupación que duraría varios meses. La presión internacional de Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a Israel a retirarse a comienzos de 1957, restaurando la administración egipcia sobre la franja. Para los habitantes de Gaza, aquella primera ocupación israelí fue un anticipo perturbador de lo que el futuro les reservaba. Los años que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente en toda la región. La recién creada Organización para la Liberación de Palestina comenzaba a organizar operaciones de infiltración y sabotaje desde sus bases en Gaza, Cisjordania, Jordania y Siria. Israel respondía con represalias militares de una contundencia que generaba ciclos renovados de violencia. El equilibrio precario de la región dependía de una acumulación de tensiones que cualquier chispa podía hacer estallar, y esa chispa llegó en la primavera del año 1967. La Guerra de los 6 días comenzó el 5 de junio de 1967 con un ataque aéreo israelí que destruyó en pocas horas la mayor parte de las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria, mientras aún estaban en tierra. En apenas 6 días de combates, Israel conquistó la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania, y los altos del Golán a Siria. Fue una victoria militar de proporciones tan aplastantes que transformó radicalmente la geografía política de Oriente Próximo y dejó a los estados árabes en un estado de conmoción del que tardarían años en recuperarse. Para Gaza, la caída del 5 de junio de 1967 significó el fin de la administración egipcia y el comienzo de una ocupación israelí que no tendría un final próximo. La resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en noviembre de 1967, exigía la retirada israelí de los territorios ocupados. Israel interpretó la resolución de forma selectiva y la retirada nunca se produjo. Gaza, junto con Cisjordania, quedó atrapada en un limbo jurídico y político sin precedentes, administrada por un poder militar sin intención declarada de retirarse. Los casi 400.000 habitantes de la franja se encontraron bajo un nuevo régimen de ocupación, el tercero en menos de 20 años, pero el que se revelaría como el más duradero. Comprender esta etapa de administración egipcia y guerras sucesivas nos permite apreciar el proceso por el que Gaza fue convirtiéndose en un territorio de acumulación de agravios sin resolver. Cada guerra dejaba más refugiados, más destrucción y menos esperanza de una solución negociada. Cada ocupación reforzaba la convicción de que el destino de Gaza sería siempre decidido por fuerzas externas. Esa convicción, amasada durante 2 décadas de confinamiento y frustración, estaba a punto de transformarse en algo nuevo. Una resistencia que nacía desde abajo, desde las calles y los campos de refugiados. Cuando los soldados israelíes entraron en Gaza en junio de 1967, se encontraron con un territorio pequeño, densamente poblado y profundamente traumatizado,
por 2 décadas de confinamiento bajo administración egipcia. Lo que el gobierno israelí no anticipó con suficiente claridad fue que gobernar ese territorio y a su población no sería simplemente una cuestión de control militar. Sería el inicio de una relación de dominación y resistencia que se retroalimentaría durante décadas, generando una espiral de violencia y represalia. La ocupación de Gaza no fue un episodio pasajero, fue el marco estructural dentro del cual se forjaría la identidad política palestina contemporánea. En los primeros años de la ocupación, el gobierno israelí adoptó una política de relativa apertura económica que permitía a los trabajadores gazahuíes cruzar a Israel para emplearse en la construcción, la agricultura y los servicios. Esta integración económica asimétrica creó una dependencia estructural. Una población ocupada que dependía del ocupante para su sustento tenía menos incentivos para organizar una resistencia abierta. Esa misma dependencia generaba una humillación cotidiana que se acumulaba en la conciencia colectiva de los gazahuíes, quienes atravesaban cada día los checkpoints militares israelíes como trabajadores en su propia tierra. Paralelamente, el gobierno israelí comenzó a establecer asentamientos de colonos judíos en la Franja de Gaza, una decisión política de consecuencias explosivas. Los asentamientos de Gaza ocuparon tierras agrícolas de considerable valor, interrumpieron la continuidad territorial de la franja y requirieron la presencia permanente de un aparato militar costoso. Para la población palestina de Gaza, los asentamientos eran la señal más visible de que la ocupación no tenía fecha de caducidad, de que el proyecto israelí en su tierra no era temporal sino permanente. Esa percepción alimentó el resentimiento con una intensidad que las medidas de control no podían amortiguar. Fue en este contexto cuando la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat desde su exilio en Túnez, consolidó su papel como representante reconocida del pueblo palestino. La OLP combinaba una retórica nacionalista de liberación con operaciones armadas que en ocasiones cruzaban la línea hacia el terrorismo indiscriminado, generando una imagen contradictoria internacionalmente. Dentro de Gaza, la OLP tenía simpatías amplias pero una presencia organizativa limitada, puesto que sus estructuras operaban principalmente desde el exterior. Esta distancia entre el liderazgo en el exilio y la población sometida a la ocupación cotidiana crearía con el tiempo una tensión que se manifestaría de formas cada vez más visibles. Mientras tanto, en las mezquitas y los círculos religiosos de Gaza, otra fuerza política comenzaba a organizarse con discreción, pero con determinación creciente. La rama palestina de los hermanos musulmanes fue construyendo pacientemente una red de instituciones sociales, educativas y caritativas que llenaba los vacíos que ni la administración israelí ni la OLP cubrían. El jeque Ahmed Yassin fue tejiendo durante los años 70 y 80 una estructura organizativa que combinaría la asistencia social con una visión política islamista radicalmente opuesta a cualquier compromiso con Israel. Las semillas de lo que se convertiría en Hamás estaban siendo plantadas con una paciencia que el tiempo recompensaría de formas que ninguno de sus protagonistas podía prever. La vida cotidiana bajo la ocupación israelí en Gaza durante los años 70 y 80 era una existencia definida por restricciones omnipresentes y pequeñas resistencias cotidianas. Los palestinos necesitaban permisos para construir, para viajar, para reunirse en grupos, para publicar cualquier tipo de material considerado político. El sistema judicial militar israelí procesaba a miles de palestinos cada año en procedimientos que las organizaciones de derechos humanos documentaban como sistemáticamente injustos. Las detenciones administrativas, que permitían encarcelar a sospechosos sin cargos formales durante periodos prolongados y renovables, se convirtieron en un instrumento de control rutinario. Y sin embargo, dentro de ese marco de represión, la sociedad gazaui seguía funcionando. Sus escuelas formando generaciones, sus familias celebrando bodas y entierros, y su identidad colectiva fortaleciéndose. El sistema de asentamientos y la lógica de la ocupación crearon una economía de la humillación que permeaba cada aspecto de la relación entre ocupantes y ocupados. Los colonos israelíes en Gaza disponían de infraestructuras, agua, electricidad y movilidad de las que la población palestina vecina carecía o disfrutaba en condiciones incomparablemente inferiores. Esta desigualdad visible, tangible y cotidiana fue generando en las nuevas generaciones de palestinos, nacidos bajo la ocupación, una indignación que no tenía salida política ni horizonte diplomático creíble. La generación nacida en los campos de refugiados de Gaza solo conocía la ocupación, y su relación con ella era radicalmente diferente, más inmediata, más visceral
y menos dispuesta a esperar soluciones que llegaban siempre desde fuera. Comprender esta etapa de ocupación y resistencia naciente nos permite ver el proceso por el que Gaza fue transformándose de un territorio administrado en un volcán a punto de erupcionar. Las estructuras de control israelíes eran eficaces para suprimir la resistencia organizada, pero resultaban incapaces de extinguir la llama de la identidad y la dignidad palestinas. Y cuando esa llama encontró finalmente el combustible adecuado, a finales de 1987, la explosión que se produjo sorprendió al mundo entero, incluidos quienes la habían estado alimentando sin saberlo durante 20 años de ocupación ininterrumpida. El 8 de diciembre de 1987, un camión militar israelí colisionó con dos vehículos que transportaban trabajadores palestinos en el cruce de Erez, al norte de la Franja de Gaza. 4 trabajadores gazauíes murieron en el accidente. El rumor de que la colisión había sido intencionada se extendió como un incendio por los campos de refugiados de Jabalilla y de toda la franja. Lo que comenzó como una protesta espontánea en los funerales de las víctimas se transformó en cuestión de horas en un levantamiento popular masivo, descentralizado y sin liderazgo único. La primera intifada, cuyo nombre en árabe significa sacudida o despertar, había comenzado y nada volvería a ser igual en la historia del conflicto palestino-israelí. Lo que distinguió a la primera intifada de todas las formas anteriores de resistencia palestina fue precisamente su carácter popular y espontáneo. No fue organizada desde los despachos de la OLP en Túnez, ni por ninguna facción armada con un plan estratégico definido. Fue una explosión de rabia acumulada durante 20 años de ocupación, protagonizada por jóvenes que no conocían otra realidad que los checkpoints, las detenciones y la humillación cotidiana. Los manifestantes lanzaban piedras y cócteles Molotov contra los soldados israelíes, levantaban barricadas, organizaban huelgas comerciales y boicoteaban los productos israelíes. Las imágenes de jóvenes palestinos enfrentándose con hondas y piedras a soldados armados con fusiles de asalto recorrieron los medios de comunicación de todo el mundo y transformaron radicalmente la percepción internacional del conflicto. Gaza fue el epicentro y el corazón palpitante de la intifada desde sus primeros días. Los campos de refugiados de Jabalilla, Beach Camp, Shati y Khan Yunis se convirtieron en fortalezas de la resistencia popular, donde mujeres, ancianos y jóvenes participaban activamente junto a los jóvenes en formas de desobediencia civil. Los comités populares organizaban la distribución de alimentos durante los toques de queda, coordinaban la atención médica de los heridos y mantenían en funcionamiento las escuelas cuando las autoridades israelíes las cerraban. Era una sociedad que aprendía a autogobernarse bajo las condiciones más adversas, desarrollando una infraestructura de resistencia cotidiana que ningún decreto militar podía desmantelar por completo. La respuesta israelí a la intifada fue inicialmente de una dureza que generó conmoción, incluso entre los aliados de Israel. El ministro de Defensa israelí, Yitzhak Rabin, ordenó a sus tropas quebrar los huesos de los manifestantes como forma de disuasión, una política que las cámaras de televisión documentaron con imágenes que escandalizaron a la opinión pública occidental. Los toques de queda prolongados, los cierres colectivos, las detenciones masivas y las demoliciones de casas como castigo colectivo se convirtieron en los instrumentos habituales de una represión que alimentaba el levantamiento con cada nueva víctima. En los primeros 3 años de la intifada, más de 1000 palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes, la mayoría jóvenes, y decenas de miles fueron detenidos o heridos. Fue precisamente en el contexto efervescente de la primera intifada cuando Hamás emergió como fuerza política organizada. En diciembre de 1987, el jeque Ahmed Yassin y un grupo de colaboradores fundaron formalmente el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás. Hamás se presentó desde el principio como una alternativa islamista a la OLP secular de Arafat, rechazando cualquier reconocimiento de Israel y reivindicando la totalidad de la tierra palestina histórica. Su brazo armado, las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, comenzó a organizar operaciones militares que pronto incluirían atentados contra civiles israelíes, generando una escalada de violencia. La coexistencia tensa entre la OLP y Hamás durante la intifada reflejaba una fractura profunda en el seno de la sociedad palestina entre dos visiones incompatibles sobre el camino hacia la liberación. La OLP proclamó unilateralmente la independencia del Estado de Palestina
en noviembre de 1988 en Argel, aceptando implícitamente la existencia de Israel. Fue un giro histórico que abrió la puerta a las negociaciones que vendrían después, pero que jamás rechazó de forma categórica como una traición inaceptable. La primera intifada se prolongó hasta los acuerdos de Oslo de 1993, aunque con una intensidad decreciente en sus últimos años. Dejó un balance devastador: más de 1.500 palestinos muertos, una economía gazaúí gravemente dañada y una sociedad marcada por el trauma colectivo de años de represión y violencia cotidiana. Pero dejó también algo diferente: una generación de palestinos que había descubierto su propia capacidad de agencia y había demostrado al mundo que existía y que sufría. Comprender la primera intifada nos permite ver el momento en que Gaza dejó de ser simplemente un territorio ocupado para convertirse en el símbolo global de una resistencia que desafiaba la asimetría del poder. Las piedras lanzadas por los jóvenes de Jabalilla no eran solo proyectiles, eran mensajes dirigidos al mundo entero, testimonios de una humanidad negada que exigía ser reconocida. Y aunque los acuerdos de Oslo prometieron canalizar esa energía hacia una solución negociada, las fracturas que la intifada había revelado eran demasiado profundas para ser resueltas por ningún documento firmado en un jardín de la Casa Blanca bajo el sol de septiembre de 1993. El 13 de septiembre de 1993, en los jardines de la Casa Blanca, Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin se estrecharon la mano. El presidente Bill Clinton los flanqueaba con una sonrisa que resumía la esperanza de toda una era. Aquella imagen, reproducida en los periódicos y telediarios de cada rincón del planeta, pareció anunciar el fin de décadas de guerra, de odio y de sangre derramada. Los acuerdos de Oslo, negociados en secreto en la capital noruega, establecían un marco para la paz basado en el reconocimiento mutuo y en la transferencia gradual de territorios a una nueva entidad palestina de autogobierno. Para los habitantes de Gaza, aquella imagen fue recibida con una mezcla de euforia contenida y escepticismo profundo que, con el tiempo, demostraría ser más profética que el optimismo de los diplomáticos. Los acuerdos de Oslo establecieron la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que asumiría el control civil y de seguridad sobre Gaza y Jericó en una primera fase. En 1994, las fuerzas israelíes se retiraron de las principales zonas pobladas de Gaza y Yasser Arafat regresó a la franja después de décadas de exilio. Las nuevas instituciones palestinas comenzaron a funcionar con una mezcla de entusiasmo genuino y una improvisación que reflejaba la inexperiencia de quien gobernaba por primera vez. Por primera vez en su historia moderna, Gaza tenía algo parecido a un gobierno propio, con su policía, sus ministerios y su burocracia. Sin embargo, las limitaciones estructurales de Oslo comenzaron a hacerse evidentes con rapidez desconcertante. Los acuerdos habían pospuesto deliberadamente las cuestiones más espinosas: el futuro de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados, las fronteras definitivas y el desmantelamiento de los asentamientos. Mientras tanto, los asentamientos no solo no se detenían, sino que continuaban expandiéndose en Cisjordania y Gaza, consumiendo tierras que en teoría serían parte del futuro Estado palestino. Para los palestinos, Oslo comenzó a parecerse menos a un camino hacia la independencia y más a una reconfiguración del control israelí con nuevas formas y con la colaboración de las propias instituciones palestinas. La Autoridad Nacional Palestina bajo Arafat fue también desde sus inicios una entidad plagada de contradicciones internas. La corrupción se instaló en sus estructuras con una rapidez que desilusionó a amplios sectores de la sociedad palestina, especialmente a los jóvenes que habían protagonizado la intifada. Los servicios de seguridad palestinos, creados en el marco de Oslo para garantizar el orden y controlar a los grupos armados contrarios a los acuerdos, se convirtieron en instrumentos de represión interna que perseguían a los militantes de Hamás. Esta colaboración en materia de seguridad con Israel fue percibida por una parte considerable de la población como una humillación añadida, la imagen del ocupado convirtiéndose en cómplice de la represión que debía resistir. Las bases del apoyo popular a la OLP comenzaron a erosionarse silenciosamente, mientras Hamás ganaba credibilidad como la única fuerza que mantenía una oposición sin concesiones. El proceso de paz sufrió su golpe más devastador en noviembre de 1995, cuando un extremista israelí de ultraderecha asesinó a Yitzhak Rabin en una manifestación en Tel Aviv. La muerte de Rabin privó al proceso de su principal impulsor israelí y abrió paso a gobiernos de derecha que interpretaban Oslo con una frialdad estratégica muy diferente al espíritu que había animado su firma.
Los atentados suicidas perpetrados por Hamás en autobuses y mercados israelíes durante los años 90 alimentaron una espiral de violencia y represalia que endurecía la opinión pública israelí. Gaza se convirtió en campo de pruebas de ese deterioro. Los cierres colectivos que Israel imponía tras cada atentado asfixiaban su economía, dejando a sus habitantes atrapados entre la violencia de Hamás, la represión israelí y la incapacidad de la autoridad palestina. La cumbre de Camp David de julio del año 2000 fracasó de forma estrepitosa después de 2 semanas de negociaciones intensas entre Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak. Las razones de ese fracaso siguen siendo objeto de debate historiográfico, pero sus consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. En septiembre del año 2000, la visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas de Jerusalén desencadenó una nueva oleada de protestas que se transformó rápidamente en la Segunda Intifada. La Segunda Intifada incorporó desde sus inicios operaciones armadas sistemáticas, incluidos atentados suicidas en el corazón de las ciudades israelíes, que causaron centenares de víctimas civiles. Para Gaza, la Segunda Intifada significó años de incursiones militares israelíes, asesinatos selectivos, destrucción de infraestructuras y un deterioro económico que hundió a amplias capas de la población en la pobreza más extrema. El jeque Ahmed Yassin, fundador de Hamás, fue asesinado por un misil israelí en marzo del año 2004, mientras salía de una mezquita en silla de ruedas. Su sucesor, Abdel Aziz al-Rantisi, corrió la misma suerte apenas semanas después. Las decapitaciones del liderazgo de Hamás no debilitaron a la organización, la convirtieron en un símbolo de resistencia para amplios sectores de la sociedad gazaúí que habían perdido la fe en cualquier alternativa política negociada. Comprender esta etapa de Oslo y su colapso nos permite ver con toda su amarga lucidez por qué la ilusión de paz de los años 90 se convirtió en el preludio de una violencia aún mayor. Los acuerdos que debían construir la confianza entre dos pueblos terminaron erosionando la de ambos. Los palestinos vieron cómo el proceso no detenía los asentamientos, y los israelíes vieron cómo el reconocimiento de la OLP no detenía los atentados. Gaza quedó atrapada en esa quiebra de confianza con una intensidad particular, porque era el territorio donde las contradicciones de Oslo eran más visibles, donde la pobreza era más extrema y donde la desesperación encontraba los canales más cortos hacia la radicalización. En agosto del año 2005, el primer ministro israelí Ariel Sharon ordenó la retirada unilateral de todos los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza y el desmantelamiento de la presencia militar permanente en su interior. 8.500 colonos israelíes fueron evacuados de sus hogares por la fuerza, en escenas de enorme carga emocional que dividieron a la sociedad israelí. Para Sharon, aquella retirada era un cálculo estratégico frío: deshacerse de Gaza para consolidar el control sobre Cisjordania con mayor legitimidad internacional. Para los palestinos, la retirada fue recibida con una mezcla de alivio y desconfianza, porque Israel mantuvo el control de las fronteras terrestres, el espacio aéreo y las aguas territoriales de la franja. El verdadero terremoto político llegó en enero del año 2006, cuando Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas, con una mayoría aplastante que dejó a la comunidad internacional sin palabras. La victoria de Hamás fue el reflejo de una desilusión profunda con la autoridad palestina de Fatah, percibida como corrupta, ineficaz y demasiado complaciente con Israel. Hamás había construido pacientemente su base social a través de una red de servicios sociales, escuelas y clínicas que llegaba donde la autoridad palestina no llegaba. La reacción de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea fue inmediata. Se negaron a reconocer al nuevo gobierno liderado por Hamás, exigiendo que la organización reconociera a Israel, renunciara a la violencia y aceptara los acuerdos previos. Hamás rechazó esas condiciones y el bloqueo económico comenzó. Lo que siguió fue un periodo de tensión política interna palestina que desembocó en un enfrentamiento armado entre Hamás y Fatah en junio del año 2007. Hamás tomó el control militar de Gaza en una semana de combates, consumando la división política del territorio palestino. Hamás gobernando Gaza y Fatah controlando la autoridad palestina en Cisjordania. Esa escisión fue uno de los golpes más devastadores a la causa palestina, pues privó a su pueblo de la unidad política indispensable para negociar con alguna efectividad frente a Israel. Gaza y Cisjordania, ya separadas físicamente por territorio israelí, quedaron también separadas políticamente, con dos liderazgos rivales que se deslegitimaban mutuamente ante el mundo.
Israel y Egipto respondieron a la toma de Gaza por Hamás con un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo, que transformó la franja en lo que muchos organismos internacionales describieron como una prisión al aire libre. Las restricciones sobre las importaciones fueron draconiales. Durante los peores años del bloqueo solo se permitía la entrada de una lista limitadísima de productos, lo que significaba que materiales de construcción, equipos médicos y repuestos industriales quedaban fuera de los muros. La economía de Gaza se desplomó. El desempleo alcanzó cifras que superaban el 40% de la población activa, y la dependencia de la ayuda internacional se acentuó hasta convertirse en la única fuente de supervivencia. 2 millones de personas vivían en un territorio de apenas 360 kilómetros cuadrados, sin libertad de movimiento, sin economía funcional y sin horizonte político visible. En ese contexto de bloqueo y desesperación, los ciclos de violencia entre Hamás e Israel se sucedieron con una regularidad devastadora. La operación Plomo Fundido, lanzada por Israel en diciembre del año 2008, causó más de 1.300 muertes palestinas y destruyó miles de viviendas e infraestructuras en la franja. Las operaciones Pilar Defensivo y Margen Protector dibujaron un patrón que los analistas comenzaron a denominar cortar el césped. Operaciones militares periódicas diseñadas no para resolver el conflicto, sino para reducir temporalmente la capacidad militar de Hamás. Cada guerra dejaba a Gaza más destruida y más desesperada, pero Hamás emergía de cada ronda de combates con su legitimidad política intacta o incluso reforzada. La vida cotidiana en Gaza durante estos años de bloqueo y guerras intermitentes adquirió una dimensión de sufrimiento normalizado que las estadísticas capturan de forma imperfecta. Los cortes de electricidad de 16 a 20 horas diarias se convirtieron en la norma, obligando a hospitales, escuelas y hogares a depender de generadores cuyo combustible escaseaba. El agua potable era un lujo escaso en un territorio donde los acuíferos subterráneos habían sido sobreexplotados hasta la salinización. Los jóvenes, la mayoría de la población, crecían sin poder salir de la franja, sin poder acceder a empleos dignos, sin poder construir un futuro no condicionado por el siguiente ciclo de violencia. La tasa de trastornos de ansiedad y estrés postraumático entre los niños de Gaza alcanzó niveles que los psicólogos describían como entre los más altos documentados en cualquier población civil del mundo. Hamás gobernaba Gaza con una combinación de control social autoritario, provisión de servicios básicos a través de sus redes institucionales y una retórica de resistencia que le otorgaba legitimidad en ausencia de alternativas creíbles. Sus arsenales de cohetes, fabricados artesanalmente o introducidos de contrabando a través de los túneles que conectaban Gaza con el Sinaí egipcio, fueron mejorando progresivamente en alcance y precisión. Israel respondía a cada lanzamiento de cohetes con ataques aéreos que inevitablemente causaban víctimas civiles en la densísima franja, generando condenas internacionales que tampoco se traducían en ningún cambio sustancial. La comunidad internacional observaba, denunciaba y financiaba la reconstrucción para verla destruir de nuevo en el siguiente ciclo. Gaza quedó atrapada en una trampa sin salida desde el año 2007. Un territorio gobernado por una organización clasificada como terrorista, bloqueado por una potencia considerada responsable de una ocupación ilegal, habitado por 2 millones de personas cuya vida transcurre en condiciones incompatibles con la dignidad humana. Esa trampa construida con décadas de decisiones políticas fallidas, de oportunidades desperdiciadas y de intereses geopolíticos que siempre prevalecían sobre el bienestar de la población civil, estaba a punto de estallar con una violencia que superaría todo lo visto anteriormente. El 7 de octubre del año 2023 amaneció como cualquier otro sábado en Israel. Era el día de Simchat Torah, una festividad judía de alegría y celebración, y los kibutz del sur del país dormían en la calma habitual de una mañana de fiesta. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue un acontecimiento de una magnitud tan brutal que sacudió al mundo entero y redefinió de forma dramática el conflicto palestino-israelí. Más de 2.500 militantes de Hamás y otras facciones armadas rompieron el cerco de la franja en múltiples puntos simultáneos, irrumpiendo en comunidades civiles israelíes, kibutz, una base militar y un festival de música al aire libre. En pocas horas, cerca de 1.200 personas, la mayoría civiles israelíes, fueron asesinadas en lo que constituyó el ataque más mortífero contra judíos desde el Holocausto. Además, aproximadamente 250 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza como rehenes, incluyendo ancianos, mujeres y niños. El mundo observaba atónito imágenes que parecían imposibles en el siglo XXI
y la historia de Gaza entraba en su capítulo más oscuro y más devastador. La respuesta israelí fue de una contundencia sin precedentes en la historia del conflicto. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el estado de guerra y lanzó una ofensiva militar de una intensidad que superó ampliamente todo lo visto en las operaciones anteriores contra Gaza. Los bombardeos aéreos comenzaron de forma inmediata y sostenida sobre toda la franja, seguidos en octubre del mismo año por una invasión terrestre a gran escala que avanzó desde el norte hacia el sur con el objetivo declarado de destruir las capacidades militares de Hamás y liberar a los rehenes. La ciudad de Gaza, Khan Yunis y Rafah fueron escenarios de combates urbanos de enorme ferocidad que causaron una destrucción de infraestructuras sin parangón en la historia reciente del territorio. Hospitales, escuelas, mezquitas, mercados y bloques residenciales enteros quedaron reducidos a escombros en una ofensiva que las organizaciones de derechos humanos y varios organismos de las Naciones Unidas calificaron de catastrófica desde el punto de vista humanitario. Las cifras del sufrimiento humano en Gaza tras el inicio de la ofensiva israelí alcanzaron dimensiones que desafiaban la comprensión. En los meses que siguieron al 7 de octubre del año 2023, las autoridades sanitarias de Gaza reportaron decenas de miles de muertos palestinos, con una proporción alarmante de mujeres y niños entre las víctimas. Más de 1,5 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, empujadas hacia el sur de la franja, en condiciones de hacinamiento extremo sin acceso suficiente a agua potable, alimentos, medicamentos o refugio digno. El sistema sanitario de Gaza, ya gravemente debilitado por años de bloqueo, colapsó progresivamente bajo el peso de los heridos y la escasez de suministros médicos. Las imágenes de hospitales desbordados, de familias enteras durmiendo a la intemperie y de niños desnutridos recorrieron las pantallas del mundo entero, generando una oleada de indignación internacional que se tradujo en manifestaciones masivas en decenas de ciudades de todos los continentes. La comunidad internacional quedó profundamente dividida ante el conflicto de una forma que reflejaba fracturas geopolíticas más amplias. Estados Unidos respaldó el derecho de Israel a la autodefensa y vetó resoluciones del Consejo de Seguridad que exigían un alto al fuego inmediato. La Unión Europea mostró posiciones divergentes entre sus Estados miembros, con algunos apoyando la posición israelí y otros reclamando una mayor protección de los civiles palestinos. El Sur global, en cambio, expresó una solidaridad masiva con la causa palestina, y Sudáfrica llevó ante el Tribunal Internacional de Justicia una demanda contra Israel acusándolo de genocidio, un procedimiento de consecuencias jurídicas y simbólicas enormes, que se prolongaría durante meses sin resolución definitiva. La guerra de Gaza se convirtió así en un espejo que reflejaba las profundas divisiones del orden internacional contemporáneo, entre un Occidente que hablaba de reglas y valores universales y un resto del mundo que señalaba la aplicación desigual de esos principios. Los rehenes capturados el 7 de octubre se convirtieron en el eje de una angustia que partía en dos a la sociedad israelí. Las negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos lograron acuerdos puntuales de liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, pero la mayoría de los secuestrados permanecieron en Gaza durante meses en condiciones de cautiverio cuya dureza era imposible de verificar desde el exterior. Las familias de los rehenes organizaron manifestaciones permanentes frente a la oficina del primer ministro en Jerusalén, exigiendo que el gobierno priorizara su liberación sobre los objetivos militares. Esa tensión entre la presión de las familias y la estrategia militar del gobierno definió uno de los debates más dolorosos que la sociedad israelí había tenido que afrontar en su historia reciente, poniendo en evidencia las contradicciones de una guerra que prometía seguridad, pero generaba nuevas tragedias en cada jornada. Mientras la ofensiva continuaba, el debate sobre el día después de la guerra en Gaza se volvía cada vez más urgente y más insoluble. Israel declaraba que no tenía intención de reasumir el control civil de la franja, pero tampoco aceptaba que Hamás siguiera gobernándola. La autoridad palestina, debilitada y deslegitimada por años de parálisis política y corrupción, no tenía la capacidad real ni el apoyo popular suficiente para asumir el gobierno de un territorio devastado. Los países árabes moderados que Estados Unidos cortejaba para construir una solución posbélica ponían como condición inamovible el inicio de un proceso creíble hacia la creación de un Estado palestino independiente, algo que el gobierno israelí de Netanyahu rechazaba de plano. El futuro político de Gaza se presentaba como un laberinto sin salida visible, rodeado de actores con intereses incompatibles y con una población civil que pagaba el precio más alto de esa incapacidad colectiva
para imaginar una solución justa. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, la historia de Gaza nos recuerda algo que este largo recorrido ha demostrado una y otra vez: que este pueblo ha sobrevivido a los faraones y a Alejandro, a los cruzados y a los otomanos, a la Nakba y al bloqueo. Ha sobrevivido porque su identidad es más antigua y más resistente que cualquier muro que se haya levantado a su alrededor. La pregunta que el mundo debe hacerse hoy no es si Gaza sobrevivirá, porque Gaza siempre ha sobrevivido. La pregunta es si la comunidad internacional tendrá la voluntad política y la valentía moral de construir, por fin, las condiciones para que sus habitantes no solo sobrevivan, sino que puedan vivir con la dignidad que cualquier ser humano merece, independientemente de dónde haya nacido. Hemos recorrido juntos más de 3000 años de historia en este viaje extraordinario, desde los filisteos y los faraones hasta las ruinas del año 2023. Si este contenido te ha aportado perspectiva, comprensión y la capacidad de ver más allá de los titulares, te pedimos que lo compartas con quienes necesitan escuchar esta historia completa, que dejes tu like para que más personas puedan encontrar este relato y que te suscribas para seguir explorando juntos las historias que explican el mundo en que vivimos. La historia de Gaza no ha terminado, y mientras no termine, nuestra obligación es seguir contándola.